Ahora en C5N, la respuesta del presidente argentino, de Alberto Fernández, a los dichos de Jair Bolsonaro respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en supuesta seguridad interior. Gabriel Michi. Sí, exactamente, porque recordemos lo que mencionábamos, lo que pasó justamente es que a partir de una publicación en un sitio web, en Infobae, que decía lo siguiente: por toque de queda, por primera vez el ejército saldrá a la calle para controlar el cumplimiento de las drásticas medidas anunciadas por el presidente. Jair Bolsonaro toma esta información para tuitear y chicanear de paso, diciendo: el ejército argentino en las calles para mantener a la gente en su casa, toque de queda entre las 20 y las 8 horas, es entre las Falso, 20 además. y las 6 aparte, ¿no? Y no es toque de queda tampoco. Tampoco toque de queda. Buenos días a todos. Esto es lo que tuitea Jair Bolsonaro. Decíamos, en parte es más un mensaje hacia los brasileños que hacia la Argentina, pese a su enojo con el gobierno argentino. La verdad es que tiene que ver con que él quiere sacar las Fuerzas Armadas a la calle para reprimir los confinamientos decididos por los gobernadores, ¿no? Es exactamente al revés. De todas formas, las Fuerzas Armadas, volvemos a insistir, es necesario decirlo cuantas veces sea necesario, valga la redundancia, las Fuerzas Armadas no van a hacer tareas de seguridad interior, no tiene nada que ver eso, sale personal sanitario de las Fuerzas Armadas desarmados para cumplir con tareas específicas de logística y de distribución. Nada que ver con lo que plantea Bolsonaro. Y además sería el sentido contrario, porque Bolsonaro quiere sacar las Fuerzas Armadas para romper las medidas restrictivas anunciadas por los gobernadores. Es justamente el agua y el aceite, ¿no? Dos cosas totalmente opuestas. Justamente hoy, en la nota que le hizo el Gato Silvestre al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Radio 10, decía lo siguiente. A ver. Habría que explicarle un poco cómo funciona la Constitución. Sí. El primer punto: en la Argentina no hay toque de queda. Segundo punto: en la Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior. La verdad es que yo tengo una muy alta valoración de nuestro ejército, de nuestra Armada y de nuestra Fuerza Aérea. Ni he declarado el estado de sitio, ni lo pienso hacer, ni las Fuerzas Armadas están para hacer seguridad interior. Están para hacer lo que además saben hacer muy bien, que es en catástrofes, en situaciones de catástrofes, brindar apoyo a la gente. Bueno, ahí estaba clarísimo el presidente argentino aclarando lo obvio a esta altura de las circunstancias, pero insisto, es necesario reiterarlo hasta el cansancio. Las Fuerzas Armadas no salen a la calle a pedirte un permiso de circulación, no van a estar dedicándose a las tareas de control, fundamentalmente porque la ley se lo prohíbe. Exactamente, la ley de seguridad interior impide que las Fuerzas Armadas ejerzan controles o funciones de seguridad interna, ¿no? Bueno, esto de Jair Bolsonaro tiene que ver también con la falta de respuestas que él tiene para explicar la enorme crisis sanitaria que vive Brasil. Ayer en Brasil hubo 75.000 nuevos contagios, hubo 3.500 fallecidos. Hasta el momento vale decir que ha habido 13.700.000 contagios en Brasil y alrededor de 360.000 fallecidos. Un dato: en Río de Janeiro, por ejemplo, como en otras 10 ciudades de Brasil, en el último mes hubo más muertos que nacimientos. Algo ¿Cómo? Que no ocurría. Hubo más muertos que en Brasil, que justamente nacimientos. En Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, hubo 30.000 más o menos aproximadamente nacimientos y 36.000 fallecimientos. Terrible. Algo que no ocurría históricamente en Brasil. Esto ocurre quizás en países desarrollados donde la edad biológica de las distintas, digamos, de la población va agrandándose y hay menos nacimientos. En países subdesarrollados, como es la Argentina, como es, o en vías de desarrollo, como es Brasil, en general la tasa de crecimiento de los nacimientos es mayor que la de mortalidad. Bueno, ¿qué está pasando por el COVID-19 y por el mal manejo que está haciendo Jair Bolsonaro de esa crisis? En por lo menos 10 ciudades de Brasil lo que ocurrió fue lo siguiente: hubo más muertes que nacimientos. Dramático, realmente dramático, y así todo el presidente de Brasil se da estos lujos de referirse de esta forma, difundiendo fake news a la República Argentina. Gracias, Gabriel, en instantes volvemos contigo, pero tenemos una información de último momento para usted.
Imágenes que duelen verdaderamente en este contexto. Tenemos que hablar del cierre de una clínica, de la clínica San Andrés en la localidad de Caseros, en medio de una pandemia, en medio de hospitales que están al borde del colapso. Bueno, tenemos que hablar de una clínica que cierra. Trasladaron a un paciente COVID positivo y se encontraron con la clínica cerrada en plena segunda ola de la pandemia. Para más información estamos con Rafael Palavecino. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en medio de la segunda ola y estoy en una clínica